Vamos a ir con Alfredo Blanco, esos 7, 8 minutos, directamente desde Suiza. Alfredo. Buenas noches Ricardo, buenas noches a la gente del canal, a los técnicos que además hacen posible que llegue con este comentario a nuestro programa, al fin y al cabo, y por supuesto buenas noches a todos aquellos que nos siguen habitualmente los días martes. Estoy grabando, tal como lo anticipaste, este comentario, por supuesto buenas noches a todos aquellos que nos siguen habitualmente los días martes. Estoy grabando, tal como lo anticipaste, este comentario desde muy lejos de la Argentina. Suiza tiene con Argentina 5 horas de diferencia, razón por la cual debo hacer una aclaración, y es que mi comentario es previo a que el mercado financiero y el mercado cambiario haya operado hoy, en un día martes, singularmente importante y que ha generado muchas expectativas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nuestro comentario salga a las 22, ustedes ya van a tener la información no solamente de cómo operó el mercado, qué pasó con el dólar, qué sucedió con las LEVAC, sino también van a conocer el índice de precios de abril, el índice de precios al consumidor del mes de abril, que va a dar a conocer el INDEC, o que ya lo ha dado a conocer, y que seguramente no es una buena noticia para el gobierno. Pero de todos modos, a pesar del riesgo que supone hacer el comentario antes de conocer los datos de cómo funcionó hoy el mercado cambiario, creo que es importante hacer alguna reflexión de por qué llegamos a esto que se conoce el supermartes de las LEVAC. Supermartes de las LEVAC porque hoy vencían más de 600.000 millones de pesos en letras del Banco Central. Recuerdo, Ricardo, cuántas veces hemos dicho en semanas pasadas que la estrategia de emitir LEVAC tenía que tener un límite porque eso se iba transformando en una especie de bola de nieve, y que la decisión del gobierno de alentar la entrada de dólares financieros para esa operación conocida como carry trade, es decir, traer dólares, ponerlos en pesos y aprovechar la elevadísima tasa de interés que tenía Argentina y que tiene para hacer un negocio financiero importante, tenía el riesgo de cuando se revirtiera eso. Y bueno, eso ocurrió a comienzos de esta corrida cambiaria. Quienes tenían, estos grandes inversores que tenían sus posiciones en pesos, las desarmaron, se pasaron a dólar, eso aumentó la demanda de dólares, y detrás de ello, bueno, comenzó este proceso de fuerte especulación contra el peso. Cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que sucedió en realidad? Me parece que hay factores internacionales y factores internos. Factores internacionales porque aumentó la tasa de interés de los Estados Unidos, se apreció el dólar, entonces la mayoría de las monedas del mundo se depreciaron, se devaluaron. Pero ¿por qué Argentina la golpeó más fuerte que a otras economías de la región? Bueno, ahí hay que buscarlo en los factores internos. La estrategia del gobierno, hemos dicho muchas veces, de reducir el déficit gradualmente y financiarlo mientras tanto con endeudamiento, obviamente es algo que no se puede sostener para siempre, que cuando cambian las condiciones internacionales, disminuyen las posibilidades de acceso al crédito internacional, aumenta el costo del crédito, eso la hace muy vulnerable a la Argentina. Junto a eso, una situación del balance comercial desfavorable, una situación en la cual todo hacía suponer que en algún momento el dólar se comenzaba a recuperar. Bueno, me parece que dentro de los factores internos, entonces, hay ciertos errores cometidos por el gobierno. Quizás el éxito que el gobierno esperaba en materia de inflación era producto de un optimismo desmedido, y el programa de metas de inflación del Banco Central, metas que fueron modificadas en diciembre del año pasado, sin lugar a dudas no ha dado los resultados que el gobierno creía. Una mirada demasiado monetaria del problema de inflación, bueno, dio el resultado que dio. La tasa de inflación bajó, pero parece que hay un piso por debajo del cual es muy difícil de perforar. Pero volvamos al tema del supermartes de las LEVAC. En el vencimiento de hoy, aproximadamente la mitad de las LEVAC estaba en manos del sector público y de los bancos, de manera tal que allí el Banco Central no tenía demasiado problema para lograr que las renovara. Además tomó una serie de decisiones que deberían haber, y acá asumo el riesgo de que ustedes ya tienen la información, pero debería haber pasado con no demasiadas dificultades la licitación, el vencimiento de LEVAC, ¿no? ¿Por qué eso? Bueno, porque hay una parte que
El Banco Central además compró en el mercado secundario. Adicionalmente a ello, porque el Banco Central, para combatir el aumento demasiado rápido del dólar, le bajó el margen máximo de dólares que podían tener los bancos sobre su patrimonio, lo bajó al 10%, además le bajó el encaje, es decir, cuando un banco recibe 100 pesos de depósito, puede prestar menos de 100 pesos, hay un porcentaje que queda como encaje legal. El Central, antes de ayer, dispuso que ese porcentaje era menor, con lo cual los bancos tienen más liquidez, con lo cual eso alentaba a que con ese dinero tomaran LEBAC. A su vez, en la rueda de ayer, en el mercado cambiario, el Banco Central arrancó ofreciendo 5.000 millones de dólares a 25 pesos, a un precio alto, pero una gran cantidad. En rigor, de verdad, vendió de esos 5.000 poco más del 10%, pero digamos que le puso un techo alto al dólar, lo cual desalienta la posibilidad de salir de pesos para irse a dólares. Adicionalmente a ello, anunció de que el Fondo Monetario la va a asistir a Argentina y el gobierno hizo saber que serían 30.000 millones de dólares, con lo cual, sin lugar a dudas, despeja o agrega un elemento para que disminuya la expectativa alcista en el mercado, en el tipo de cambio. Bueno, todas esas medidas que adoptó el Banco Central, más la tasa de interés alta, me parece que hacen que la tormenta pase. Ahora, el problema no es en sí, ya supongo yo a esta hora, cuando ustedes están viendo el comentario, supongo que sea cual sea el resultado de la jornada, el tema es cómo sigue, qué es lo que viene. Y tengo la impresión que hay algunas lecciones que el gobierno debería sacar de esta corrida. La primera es que ese equipo que se suele decir que era el mejor equipo que había tenido económico, casi todas jóvenes, poco menos que estrellas del mercado financiero, parece que tuvieron dificultades para desempeñarse en esta pulseada que tuvieron con el mercado, y de hecho hubo muchas vacilaciones en las decisiones que se fueron tomando. No tiene mucho sentido un día vender y al día siguiente dejar correr para arriba el tipo de cambio. En las últimas horas me parece que fue más racional decir, bueno, ponemos 5.000 millones y vamos, como se suele decir, a morir con las botas puestas. Pero la primera lección es que haría falta un poco más de humildad de parte del gobierno y de escuchar las observaciones que se le hacen, porque eso, sin lugar a dudas, fue una de las causas por las cuales los sorprendió la corrida cambiaria, no escuchar a quienes le hacían observaciones. La otra cuestión que es muy importante es que el gobierno deberá resolver cuál es su política antiinflacionaria. El programa de metas de inflación parece ser que ya dio lo que tenía para dar, lo hemos dicho muchas veces, y es altamente probable que el presidente deba reflexionar sobre si tiene que hacer algunos cambios, oxigenar en algo su gabinete, para una nueva etapa en la cual sigue siendo el principal objetivo del gobierno, debería ser avanzar en la lucha contra la inflación. Y avanzar en la lucha contra la inflación cuidando que ese proceso no signifique entrar en un estado recesivo o caminar hacia mayor concentración de los niveles de ingresos, porque, como hemos dicho muchas veces, un programa económico puede ser consistente, pero la condición necesaria es que sea políticamente sustentable. Lo iremos viendo las próximas semanas y esperemos, y yo espero, mientras estoy grabando esto, que cuando ustedes los vean haya un poco más de tranquilidad en los mercados en Argentina. Muchas gracias y hasta el martes.